tenemos prueba de traumatología el día miércoles de esta semana, ¿ya? Ah, que va a estar disponible en Cibeduc MD a eso de las 18 horas, ¿ya? Entonces van a tener 2 horas para poder hacerlo y van a poder responderle desde los equipos móviles que ustedes tengan a su disposición o desde el mismo computador, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de dos cosas. En el primer bloque vamos a hablar de lesiones del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y vamos a hablar en el segundo módulo sobre algunas pautas de evaluación en traumatología, ya que son más propias de la terapia ocupacional. Ya la semana pasada vimos pautas de evaluación en última clase, ¿cierto? Que tenía que ver con pautas específicas que se utilizan en traumatología. Ya entonces hoy día lo que quiero mostrarles es las pautas de evaluación más propias de terapia ocupacional que además se utilizan en esta área y en otras también, ¿ya? Voy a compartir pantalla y tal como les dije, lo que vamos a tratar en esta primera clase tiene que ver con lesiones del sistema nervioso periférico, ya que, como ustedes comprenderán, corresponde a una lesión de segundo motoneurona, donde van a esperar encontrar toda la sintomatología asociada a lesiones características de lesiones de segunda motoneurona propiamente tal, ¿ya? Eso, me duele un poco el brazo. Voy a compartir con ustedes pantalla, detendré mi imagen para que los datos puedan transcurrir mejor. Pantalla, comenzar transmisión. Y me voy acá ahora. Bien, lo que vamos a ver hoy día, la semana pasada vimos lesiones de sistema, lesiones tendinias, ¿cierto? Básicamente ruptura, abulsiones, ¿ya? Y otro gran capítulo de traumatología tiene que ver con lesiones de los nervios periféricos, ¿ya? Que en algunos casos, en algunas cátedras se presentan ah, ah, en algunas cátedras se pasa como parte de lo que es neurología y en otras carreras se presenta como parte de lo que tiene una relación con traumatología, ¿ya? Pero a mí personalmente me parece que es mucho más pertinente hablarlo de traumatología porque son lesiones que se dan mucho asociadas o que tienen un origen en los traumas, ¿ya? Entonces, accidentes de tránsito, lesiones con arma blanca, accidentes asociados al trabajo, ¿ya? Entonces, particularmente creo que dentro de esta cátedra encaja mucho mejor hablar de lesiones de este tipo, ¿ya? Particularmente hoy día lo que voy a presentar es la clasificación, ¿cierto?, que se utiliza para hablar de lesiones de nervios periféricos, ¿ya? Algunas lesiones características del miembro superior, ¿ya? Que es básicamente lo que uno ve más en la clínica, ¿ya? Y en el apartado final voy a referir a algunas otras lesiones que les voy a pedir que ustedes vayan complementando como parte del autoaprendizaje, ¿ya? Um, Entender, ¿cierto?, que el sistema nervioso, perdón, que el plexo braquial representa un conjunto de raíces nerviosas que se originan entre C5, C6, C7, C8 y la primera vértebra torácica, ¿cierto?, para originar una red que se comienza a anastomosar para formar en definitiva las vías nerviosas sensitivas como motoras que van a formar parte o sea, que van a ser responsables de la inervación sensitiva, ¿ya? Y motora de la movilidad de miembro inferior, ¿ya? Perdón, de miembro superior, ¿ya? Tal como ven en la imagen, ¿cierto? El plexo braquial se origina desde C5 hasta la primera vértebra torácica, ¿cierto? Para formar troncos, ¿cierto? Superior, medio, inferior, que posteriormente se comienzan a dividir en ramas más pequeñas para formar las ramas terminales del nervio musculocutáneo, ¿cierto? El nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital, ¿ya? El nervio musculocutáneo, ¿cierto? Un nervio que es motor y que es responsable de
de la actividad motora del bíceps, ¿cierto? Nervios, el nervio axilar, el nervio radial, que es un músculo, básicamente lo más relevante a distal tiene que ver con el radial, el mediano y el cubital, ¿ya? Que vamos a ver en definitiva en unos minutos cómo se comporta una lesión de esta red nerviosa, ¿ok? Note también en la imagen que el tronco inferior, ya que está conformado por C8 y T1, pasa superior a la primera costilla, ¿ya? Y eso hace, tiene la probabilidad que cuando se produce una lesión en esta zona puede provocar una ruptura de este tronco inferior, ¿ya? Y eso en definitiva provocar una lesión de el nervio cubital o del nervio mediano, ¿de acuerdo? Recordarle además que esto corresponden a raíces, prolongaciones nerviosas de segunda motoneurona, por lo cual ustedes debiesen de esperar encontrar todos los signos característicos de lesiones de segunda motoneurona al haber una ruptura, una compresión o un atrapamiento de cualquiera de estos nervios. Dentro de las causas, ¿cierto? O etiología que más pueden estar asociadas con la ocurrencia de este tipo de lesión, se encuentran los accidentes de tráfico, ¿cierto? O tránsito, los laborales y las heridas por arma blanca o arma de fuego, ¿ya? Eh, y la patología fundamental es de origen traumática, ¿cierto? Que tiene que ver con un trauma cerrado, por una tracción, ¿cierto? O algún estiramiento, especialmente a nivel del plexo braquial, ¿ya? Algún trauma penetrante por una herida con arma blanca que ingresó en alguna región que pasó a dañar el nervio, lo que se conoce en el área infantil como parálisis braquial obstétrica, ¿ya? Y fractura de primera costilla o de la clavícula, tal como vimos hace unos minutos. Vuelvo nuevamente acá. Voy a hablar en esta primera instancia de la parálisis braquial, ¿cierto? Que en general son síntomas que incluyen un brazo flácido, hipotónico, con pérdidas de fuerza, ¿cierto? De la mano, muñeca, generalmente a distal, ¿ya? Y falta de sensación en el brazo, de sensibilidad, o muchas veces pacientes refieren a hormigueo, ¿cierto? Que se producen en este tipo de lesiones, ¿ya? La lesión de los nervios periféricos se clasifican en tres grandes grupos, ¿cierto? Que una es la neuropraxia, ya que corresponde a, o sea, que afecta en general a las vainas de mielina, ya habiendo indemnidad de las vías de los nervios periféricos, ya la axonomesia, en la cual hay ya una afectación de las vainas de mielina y del axón, ya que se ha ido destruyendo por compresión, ¿ya? Y el axón se regenera o puede volver a reconstruir, ¿ya? En tanto, la lesión de mayor complejidad tiene que ver con la neurotmesis, en la cual hay una pérdida de continuidad del nervio periférico, ¿ya? Y eso no se va a reparar de manera espontánea, sino que va a requerir de una intervención quirúrgica para su resolución. No sé si traje una imagen, no tengo imagen de un nervio, ¿ya? Ya entonces, tres grandes categorías: la neuropraxia, que simplemente corresponde a una afectación de las vainas de mielina. Recordarles que un nervio es un conjunto de axones, ¿cierto? Y esos axones llevan vainas de mielina, ¿ya? Entonces, la neuropraxia es una denervación química, ya donde se produce una denervación, una pérdida de la vaina de mielina que en definitiva va a conducir a toda la sintomatología que tiene que ver con debilidad muscular, con hormigueo, con parestesia, con dolor neuropático, ¿ya? Con alteraciones de la movilidad, con pérdida de fuerza, ¿ya? Tenemos la axonomesia, en la cual hay una afectación de las vainas de mielina, pero además del axón, ¿ya? Y esto sí puede regenerar, ¿cierto? Con el transcurso solo, con el transcurso de las semanas o días. Y la neuromesia, que es una pérdida de continuidad total de un axón, ¿ya? O sea, de un nervio,
y eso no se repara de manera inmediata o sola, sino que requiere de una intervención quirúrgica para su solución. El nervio axilar, ¿cierto? Que se puede ver acá, que está lesionado, ¿ya? Que provoca una debilidad del hombro para la movilidad. En la imagen que ven aquí pueden ver cómo discurre, ¿cierto?, las raíces nerviosas para el tren superior, perdón, ya formando cada vez una red más pequeña, ¿cierto?, con nervios periféricos de menor calibre para dar la movilidad y la sensibilidad del miembro superior, ¿ya? Existe una rama que se llama nervio circunflejo, que nos aparecía graficada, que es la responsable de, del actos motores del deltoide, ¿ya? Y la rama que se llama músculo, bueno, músculo cutáneo, sí, que es la responsable de la actividad motora del bíceps. Hice un listado con los músculos responsables de la actividad motora del nervio mediano, que tiene que ver con los movimientos de pronación del antebrazo, el flexor radial del carpo, el palmar menor, ¿cierto?, el palmar corto, el flexor común superficial de los dedos, ¿ya?, el flexor largo del pulgar, el flexor común profundo de los dedos, el pronador cuadrado, ¿ya?, y el aductor del pulgar. En definitiva, el nervio mediano es responsable de la actividad motora de los 3 dedos laterales, ¿cierto? 1, 2 y 3, ¿cierto? Que tienen que ver con la pronosupinación y la flexión, ¿ya? Y especialmente la aducción y flexión del dedo 1, ¿de acuerdo? Y en la imagen pueden ver ustedes la inervación sensitiva de cada uno de los nervios, ¿ya? A nivel distal, la mano está inervada por 3 nervios que tienen que ver con el radial, el mediano y el cubital, ¿ya? La zona, partamos por el amarillo, por el verde, perdón, que corresponde al nervio mediano, que corresponde a toda la región palmar de la mano, ¿cierto? Del dedo 1, 2, 3 y la mitad del dedo 4, ¿ya? Desde la muñeca hacia arriba, ¿ya? Aquí pueden haber algunas variaciones, ¿ya? Pero en general en todas las personas es más o menos así, ¿ya? La porción que está en morada, ¿cierto?, más medial, corresponde a la inervación del nervio, la inervación sensitiva del nervio cubital, que se da en la región palmar y dorsal, ¿cierto?, medial de la mano, ¿ya? Y el nervio radial, que es responsable de la extensión ya del carpo, ¿ya? Extensión del dedo 1, 2, 3 y la mitad del dedo 4, ¿ya? Esa es la inervación sensitiva que se da en la mano, ¿ya? ¿Y por qué presento esto? Porque son lesiones comunes que ustedes van a ver cuando ya se dediquen a traumatología. Y nervio cubital, como les contaba, es responsable del flexor cubital del carpo, el flexor profundo de los dedos, el abductor del dedo meñique, ¿cierto?, el oponente del meñique, el abductor del meñique y los interosos palmares, ¿ya? Entonces, cualquier lesión o alteración del nervio cubital lo que va a provocar es pérdida de movilidad de estos músculos, ¿cierto?, que se va a ver traducida en, por ejemplo, un pulgar, un dedo quinto en separación, ¿cierto?, con imposibilidad para la aducción, con alteraciones en la flexión de estos dedos y que clínicamente se conoce como una garra cubital, ¿ya?, donde los dos dedos, 4 y quinto, quedan en flexión mantenida. Lo mismo, ¿cierto? Esta imagen creo que la había mostrado ya. Y el nervio radial, ya, es el nervio que por excelencia se le conoce como nervio abductor, perdón, un nervio extensor, ¿ya? Que es extensor ya porque activa los músculos extensores del carpo, ya de los dedos, y activa el tríceps, ¿ya? Entonces el nervio radial, además de la extensión, es responsable de la actividad de supinación del antebrazo, ¿ya? Y la lesión del nervio radial se va a comportar con una mano que tiene que ver ah, bueno, básicamente con alteraciones de los dedos 1, 2, 3 y la mitad del 4, ¿ya? ¿De acuerdo? Las patologías más comunes en manos de tipo nervioso tienen que ver con parálisis del nervio o compresión del nervio radial, ¿ya?
y es lo que se puede ver acá, ¿cierto? En la región amarilla que corresponde al nervio radial y la parte dorsal, ya donde básicamente tiene mayor representación de tipo sensitiva y motora. Tal como dije, ¿cierto? Existe un tipo de parálisis que se da en los niños al momento de nacer, ¿ya? Que se llama parálisis braquial obstétrica, ¿ya? ¿Y por qué la presenta acá? Porque tiene, a pesar de presentarse en los niños, ¿cierto? Que están en etapa de nacimiento, ¿ya? Es una lesión del plexo braquial que se produce por un origen traumático, ¿ya? Y que se da en niños al momento de nacer, ¿cierto? Y se clasifica en general de una parálisis braquial alta, en una parálisis braquial total, donde completamente el plexo braquial se rompió, que no es lo más frecuente, y una parálisis braquial baja, ¿ya? Donde, ¿qué es lo más común? Donde se puede ver que hay una lesión de las vías nerviosas que se originan especialmente en el tronco inferior, ¿ya? Y que se ve manifestada en gran medida por alteraciones de la movilidad adistal, ¿ya? Específicamente en manos. Profe, ¿Sí? en la lesión del nervio radial solamente se ve alterada la funcionalidad de los dedos para la extensión, no para la flexión. ¿O sí? No para la flexión, no para la, solamente para la extensión, ya, porque para la flexión es el nervio mediano. Ya. ¿Ya? El nervio radial hace la extensión de los 3 dedos, pero de la mitad del cuarto también, pero el nervio mediano es el que hace la flexión, ¿ya? Entonces va a haber imposibilidad para la extensión de estos 4 dedos. Ya, gracias. Y en el caso de la parálisis braquial obstétrica, se produce al momento en el cual los niños pasan por el canal del parto, ¿ya? En el cual se produce, como ven en la imagen aquí, un atrapamiento del hombro, ¿ya? Y cuando los niños nacen por presentación cefálica, ¿ya? Ocurre una distensión en esta zona que en ocasiones puede provocar una lesión del plexo braquial, ¿ya? Y eso significa una lesión traumática de los nervios periféricos, ¿ya? Que va a significar a veces una simple distensión o una ruptura total de la región nerviosa del tren superior. ¿Y en ese tipo de lesión braquial no habría tratamiento para el niño? ¿No había Sí, ya no incluí nada del tratamiento, la verdad es que se me pasó, pensé que esta cátedra la tenía más completa. ¿Ya? El tratamiento en parálisis braquial obstétrica, hay un test que se llama, que se conoce comúnmente como test de la toalla, ¿ya? Entonces, la parálisis braquial obstétrica, en la gran mayoría de los casos es unilateral, ya eso significa que afecta a un brazo, ¿ya? Y se hace un test en los niños que se llama, o se conoce clínicamente como test de la toalla, ¿ya? Y que consiste en que se le tapa la cara al niño, ¿ya? Se le limita la movilidad del brazo indemne y se espera que el niño con su brazo saque la toalla, antes de los 6 meses, si no me equivoco, ¿ya? Si el niño no es capaz de flectar el brazo y sacarse la toalla, ese es el mejor indicador de que el niño probablemente requiera de una cirugía para reparar la lesión, ¿ya? En algunos casos hay distensión simplemente del nervio y en otro caso hay ruptura total, ¿ya? Y esas rupturas totales se realizan unas microcirugías que se llaman, ¿ya? Y esas microcirugías lo que hacen reparan los nervios, ¿ya? Y logran mejorar los resultados desde el punto de vista funcional. ¿Esa microcirugía igual se puede hacer en adultos? Podría ser, ya, pero la verdad es que se hace más en niños porque los niños tienen un mejor potencial de recuperación, Gracias, profe. ya. En adultos también se hace, yo lo he visto, pero más se hace en niños porque este tipo de lesiones es más frecuente al momento del nacimiento, cuando pasas por el canal del parto, ya. En adultos también se realiza, pero a lo mejor los resultados se dan en los niños. Aquí, profe, ¿y la recuperación es completa del EPBO? No, ya.
Katherine me pregunta, perdón, Paula Abeldaño me pregunta, profe, ¿y la recuperación es completa de la PPO? Y yo la verdad es que diría que no, ya, porque de todos los pacientes que yo he visto, ya, posterior a la cirugía, la recuperación no es completa, ya. Sí mejoran la movilidad, la fuerza, ¿cierto? Pero no significa que tengan un movimiento completamente normal, ya, del segmento que está afectado, ya. Lo mismo en aquellos casos en los cuales los pacientes no requieren cirugía, ya la movilidad se puede mejorar, la fuerza, ¿cierto? Con ejercicios, pero generalmente quedan con secuelas, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Sí, generalmente ya. Ahora, no son patologías tan comunes o frecuentes, pero son cosas que pasan, ¿ya? Y Katherine me pregunta, ¿secuela de qué tipo, profe? Las secuelas tienen que recordar que los nervios a nivel de miembro superior tienen funciones sensitivas y motoras, ¿ya? Y las secuelas principalmente tienen que ver con la movilidad, ¿ya? Movilidad, por ejemplo, no pueden hacer flexión de hombro, no pueden hacer la prensión es más débil, ¿ya? Les puede costar extender los dedos, le puede costar flectar el bíceps completamente, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con secuelas, ¿ya? Pero hay secuelas sensitivas también, pero generalmente son mucho más evidentes las secuelas que tienen que ver con la movilidad, ¿ya? Preguntas sobre lesiones nerviosas periféricas, ¿ya? Es importante que comprendan las lesiones del nervio radial, lesiones del nervio mediano y lesiones del nervio cubital, ¿ya? El circunflejo, ¿cierto? Menos frecuente, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque posteriormente cuando ustedes den órtesis el próximo año, les va a tocar desarrollar algunas órtesis específicas para este tipo de lesión que se utilizan como parte de la terapéutica desde terapia ocupacional, ¿ok? Ujú. Dentro de lo que voy a solicitar como estudios complementarios, ya voy a pedir que estudien lesiones del nervio ciático, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lesiones del plexo lumbar, ¿ya? O lesiones del plexo lumbosacro, ¿ya? Pero la raíz más importante a nivel bajo, ¿cierto? Tiene que ver con lesiones del nervio ciático, que es súper común que se lesione no solo por corte, sino que por compresión o por inflamación, ¿ok? Ya. Profe, el nervio radial se puede cortar cuando, cuando hay una fractura de húmero por la diáfisis. Sí, el nervio radial se puede cortar cuando hay una fractura humeral en la diáfisis, porque el radio pasa bien adosado al hueso y le da un poco un giro, ¿ya? Entonces, si hay una fractura del húmero, ¿cierto? Que además significa un desplazamiento, ahí es muy probable que se pueda dañar el nervio radial, ¿ya? Y en los extremos, ahí no es tan probable. ¿Perdón? En los extremos, en la metáfisis creo que era, y en la epífisis, Sí, ahí es menos probable. no. Es menos probable, sí, o sea, si pensamos en fractura, es menos probable ahí, ¿ya? Pero por heridas por arma blanca, puede ser en cualquier parte donde se produzca, por ejemplo, la lesión, ¿ya? Algo que es importante agregar, ¿ya? Es que estos nervios cuando se rompen de manera completa se regeneran como 1 milímetro por día, ¿ya? El proceso de regeneración es súper lento, ¿ya? Hay un proceso que se llama de regeneración y de degeneración wanderiana, ¿ya? Que significa que en el fondo la porción distal del nervio que se separa completamente comienza a degenerar, ¿ya? Se destruye las vainas de mielina, se destruyen los vasos sanguíneos, ¿ya? Se destruye el axón, ¿ya? Y mientras más pronto se haga la cirugía, es mucho mejor el resultado desde el punto de vista funcional, ¿de acuerdo? Si este es un nervio ya y el plexo braquial viene desde acá arriba y se corta por un arma blanca, ya esta parte que queda acá, este nervio comienza a degenerar, ya,
se comienza a perder los vasos sanguíneos, se destruye la vaina mielina, se destruye el axón. Entonces, mientras más pronto se vuelvan a reparar, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Y ocurre un proceso de regeneración y de degeneración, ¿ya? Entonces, cuando se reparan, se comienzan a regenerar nuevamente la conectividad neuronal, se comienzan a regenerar las vainas de mielina y los axones respectivos en el caso de que pudiesen estar dañados. No sabía que se regeneraban. Pensé que era después, cuando se cortaba ya no se podía hacer nada. Sí, ya cuando los nervios se cortan completamente, la verdad es que está la posibilidad de poder repararlo, ¿cierto? Sin embargo, hay que considerar que también pueden quedar las personas con secuelas, ¿ya? Pero la regeneración se va a producir en el caso de que se rompa completamente, primero porque tiene que haber una intervención quirúrgica que una nuevamente los extremos que se separaron, ¿ya? Y que en el fondo que se retome la revascularización de la zona, ¿ya? Ujú. De acuerdo, pero un proceso que es lento, que va a demorar, devora varios meses, ¿ya? Y que en el fondo se puede lograr mejoras, pero siempre y cuando el proceso de intervención se realice en etapas tempranas, ¿ya? Y cuando se accede además a un programa de rehabilitación intensiva que permita mejorar la reparación de los nervios, ¿ya? Y en terapia ocupacional lo que se va haciendo en el fondo es hacer algunas actividades, ¿cierto? Si son adultos o niños, ¿cierto? Va a depender un poco de eso, ¿ya? Hacer actividades que en el fondo hagan activar los músculos, ¿cierto? Y esa actividad muscular lo que provoca es que los nervios responsables, ¿cierto? De la movilidad de esa zona vayan mejorando su vascularización, ¿cierto? Y con esto aumenta, por ejemplo, el flujo sanguíneo, la actividad metabólica en esa zona, y eso provoca que se desarrolle finalmente y se vaya produciendo este proceso de regeneración, ¿de acuerdo? Algo que quiero agregar también, no traje ninguna imagen de los nervios, pero los nervios se comportan un poco como los cables, ¿cierto? ¿Ya? Que llevan mucho, un nervio es un conjunto de axones, ¿ya? De este tamaño, por ejemplo. Y si uno quisiera un corte transversal en los nervios, encontraría una red, ¿ya? De muchos axones, ¿ya? Y existe cierta distribución topográfica de la zona, ¿ya? En la periferia del nervio es ¿cierto? En la zona periférica del nervio van a estar las fibras sensitivas, ¿ya? Y en la parte más central las fibras motoras, ¿ya? Y eso hace que cualquier compresión nerviosa, por ejemplo, primero manifieste sintomatología sensitiva, ¿ya? Y cuando ya la compresión es total, ¿ya? O demasiado, ahí van a comenzar a aparecer los síntomas más característicos asociados a la movilidad, ¿ya? Pero esa es la explicación de por qué se produce primero alteraciones de la sensibilidad y posteriormente cuando aumenta la compresión, alteraciones desde el punto de vista de la movilidad, ¿de acuerdo? Y eso es algo que en general pasa en todos los nervios que son mixtos, ¿ya? Y los nervios del miembro superior son mixtos, ¿ok? Profe, cuando Pregunta. sentimos hormigueo, porque, por ejemplo, cuando nos recostamos sobre un brazo y después se nos acalambra, ¿eso es porque estamos presionando el nervio? Sí, eso comúnmente pasa cuando se presiona un nervio, ¿ya? Y en el fondo ese hormigueo que tú sientes, ¿ya? Es porque el nervio se comprimió, ¿ya? Pero Ujú. se comprimieron, tal como te cuento yo, las fibras que están más en la Sensitivas. periferia del nervio son las fibras sensitivas. Pues, entonces, cuando uno comprime, por ejemplo, queda con el codo mucho rato apoyado o duerme con el brazo aplastado por la cabeza, ¿ya? Eso comúnmente significa que se produjo una compresión nerviosa y que en el fondo se puede revertir, ¿cierto? Simplemente dejando de descomprimir esa zona. Y cuando nos pegamos en el codo, eso que siempre es muy molesto y como que nos agarra todo el brazo, da una sensación rara. ¿Eso igual es porque le pegamos un Sí, nervio o otra cosa? no, eso es porque le pegas al nervio, ya generalmente, al nervio que pasa por la región posterior del codo, ¿ya?
Y puede ser por eso o puede ser porque te pegaste ahí y esa inflamación comprime el nervio, ¿ya? Entonces puede tener diferentes mecanismos en los cuales se puede producir una compulsión nerviosa, por inflamación aguda o por una inflamación de repente más crónica. Como pasa, por ejemplo, en patologías vasculares, que generalmente cursa con inflamación, ya se pueden comprimir algunos nervios. O, por ejemplo, con cuadros como la artrosis, ya a nivel de columna, ya que disminuye los espacios intervertebrales y se comprime la pared nerviosa que se origina en aquella zona respectiva. Alguien me escribió acá, dice, sí, en realidad cuando las personas refieren una sensación de hormigueo o de electricidad, es una manifestación clara y típica de un dolor que es de origen neuropático, ¿ya? Entonces, si eso pasa así, es muy probable que lo que esté comprimido sea una raíz nerviosa periférica. Entonces, neuropático, ¿qué significa? ¿Que es de los nervios periféricos? Sí, a ver, yo hablé, creo que fue en neurología hace algunas semanas sobre los diferentes tipos de dolor, ¿ya? Hay un dolor que es nociceptivo, ¿ya? Hay un dolor que es visceral y desde el origen, ¿ya? Una tercera familia que se llama dolor neuropático, ¿ya? Y este dolor se debe a que hay alguna alteración o lesión de las vías nerviosas, ¿ya? Puede ser una lesión de un nervio periférico, puede ser una compresión de un nervio periférico, o puede ser una alteración a nivel central, ¿cierto?, de los receptores del dolor. Gracias. ¿Ya? Por ejemplo, cuando a una persona, por ejemplo, no ha comido en varias horas, le comienza a doler la guata, bueno, algunos los pasan de hambre, cuando hay mucha hambre, ¿ya? Y ese es un dolor que es como visceral, ¿cierto? Es un dolor típico de visceral, ¿ya? ¿De acuerdo? Y cuando alguien se golpea un dedo, por ejemplo, con un martillo, es un dolor típico que es un dolor nociceptivo, ¿ya? Y el dolor neuropático se produce cuando uno, por ejemplo, se puede cortar un nervio, ¿ya? O queda un poco esta hipersensibilidad a nivel central, ¿ya? O un dolor neuropático tiene que ver con las personas que, por ejemplo, sienten la extremidad que les fue amputada, ¿ya? Por representatividad a nivel cortical, ¿ya? Pero dolor neuropático es un dolor que tiene un origen en la vía nerviosa, ¿ya? Que puede ser periférico o central, ¿ok? Sí. ¿Preguntas? Lo que les voy a pedir, ya como estudios complementarios por parte de ustedes, repito, que estudien lesiones del plexo lumbosacro, ¿ya? Y lesiones del nervio ciático, ya que es una lesión súper común, ya que lo vamos a retomar también cuando veamos artritis y artrosis, ya, pero quiero que les den una mirada dentro de lo que tiene que ver con esta cátedra de hoy como una lesión nerviosa además, ya, porque no tan solo tiene un origen asociado a patología, un origen de lesión asociada a patologías articulares, ya, porque también se puede romper o lesionar por otros mecanismos, ya. El nervio ciático, el nervio que es responsable del nervio mixto, ¿cierto? Que se origina a nivel lumbosacro, ¿ya? Y que es responsable de la actividad flexora de rodilla, ¿de acuerdo? Sí, Carolina Ibarra dice que es gigante ese nervio, y efectivamente es gigante, ya es uno de los nervios más grandes que tenemos, ¿ya? Y la verdad es que uno no lo dimensiona, pero es del grosor de un dedo, ¿ya? Y Carolina dijo que sí, efectivamente es ancho, ¿ya? Entonces uno cree que todos los nervios son finitos, pero el nervio ciático es como del grosor de un dedo, ¿no? Entonces es más cortito que los demás nervios, ¿ya? ¿Preguntas?
Fantástico. Paula me dice que no tiene pregunta. Michelle también no tiene pregunta. En los próximos, creo que, a ver, si no me equivoco, en 2 semanas más, las cátedras de traumatología, solicité que un kinesiólogo hablara de lesiones de miembro inferior, ¿ya? Así que dentro de esas cátedras probablemente además se va a tocar en algún momento lesiones del nervio ciático, ¿de acuerdo? Pero me interesa que retomen estos temas, ¿ya? Que le den una mirada a anatomía del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y que estudien en lesiones de nervio ciático especialmente, porque en un par de semanas también se va a tocar cuando venga este docente invitado para hablar de estos temas específicos. ¿Ok? Les propongo que a ver si no hay ningún mensaje acá, hacer el break respectivo y poder retomar en algunos minutos, ¿ok? Que son, no tengo, son, a ver, 20 para las 4, podría ser a las 4:30, ¿ya? Y lo que nos queda en realidad ya es más breve, ya que tiene que ver con, algunas pautas de evaluación de terapia ocupacional que necesito que ustedes ya conozcan, ¿ok? Ya, profe. Gracias, Catherine, ¿ya? Y si hubiera preguntas sobre este tema las podemos retomar también, ¿ya? Y nos vemos a las 4:30 nuevamente, ¿ok? Bueno, chao. Chao, nos vemos, que estén muy bien.